Hola a todos, hoy estamos compartiendo con ustedes la práctica de la lección número 6, la máquina humana. Como habíamos visto en esta lección, nuestro cuerpo tiene 5 centros psicofisiológicos de tipo inferior. Son 7 en total, pero 5 de ellos son de tipo inferior. El primero de ellos era el centro intelectual, que estaba ubicado en la zona de nuestro cerebro y que era el encargado de coordinar todas las funciones intelectivas. El segundo era el centro motor, que estaba ubicado en la parte superior de nuestra espina dorsal y tenía la tarea de coordinar todas las funciones psicofisiológicas a nivel motriz. El tercero era el centro instintivo, que se ubicaba en nuestro coxis, en la parte inferior de nuestra espina dorsal, y ese centro es el encargado de coordinar todas las funciones instintivas. Tenemos también el centro emocional, ubicado en lo que es la zona de nuestro plexo solar, y es el encargado de coordinar todo lo que son las funciones emocionales de nuestro cuerpo y de nuestra psiquis. Y tenemos el centro sexual ubicado en la zona de nuestros órganos genitales, y ese centro es el encargado de coordinar a un nivel fisiológico y a un nivel y con sus influencias psicológicas todo lo que son las funciones de nuestro sistema sexual o de nuestros órganos sexuales. Vamos entonces ahora a adentrarnos en lo que es la parte práctica de esta lección. Nosotros debemos ir comprendiendo que necesitamos, como decíamos, descubrir al agregado psicológico para poder estudiarlo, luego comprenderlo y posteriormente eliminarlo. Para eso tenemos que empezar a trabajar con la práctica que habíamos visto en las lecciones iniciales, que es la práctica de observador observado. Para poder observar al agregado psicológico, ya que esto es una entidad de tipo sutil, que se manifiesta a un nivel interno, a un nivel psicológico, debemos empezar a observarlo en la parte fisiológica de nuestro propio cuerpo. Y eso significa poder observarlo dentro de lo que son nuestros centros psicofisiológicos. La práctica de observador observado es una práctica que no significa que nosotros tenemos que observarnos solamente físicamente, sino que lo que tenemos que hacer es mantener una vigilancia sobre nosotros mismos, haciendo un estudio silencioso, un estudio sereno, sin engañarnos a nosotros mismos, tratando de observarnos de una manera sincera, sin prejuicios, sin hacer ni siquiera un análisis demasiado profundo de lo que estamos observando. Se trata de observar silenciosa y serenamente todos nuestros procesos psicológicos íntimos, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras reacciones instintivas, nuestras pasiones, como decíamos también. Es decir, observar al agregado psicológico o observar las expresiones del agregado psicológico en cada uno de esos 5 centros. Debemos ir entendiendo también que en la medida que una persona empieza a practicar la clave de observador observado, empieza a desarrollar lo que es el sentido de la autoobservación. La autoobservación es un sentido que todos tenemos, pero que por no usarlo, porque nadie nos ha enseñado de alguna manera que tenemos esto, ese sentido, como todo sentido, al no usarse, se va atrofiando en el ser humano. Pero en la medida que una persona empieza a desarrollar, empieza a autoobservarse, empieza a observarse a sí mismo, empieza a observar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus reacciones, ese sentido de la autoobservación empieza nuevamente a desarrollarse.
En la medida que se va desarrollando, él cada vez va captando más y más. Y vamos teniendo cada vez un mayor grado de percepción psicológica o de autopercepción psicológica. Esto es algo muy interesante y que podemos verlo todos en la medida de que lo practicamos. Debemos entender también que en esa práctica de observador observado, hablamos o lo definimos de esa manera, observador observado, porque el observado o lo que vamos a observar o al objeto que vamos a observar o a la entidad que vamos a observar es al ego. Pero debemos saber que el observador, es decir, quien observa al observado, tiene que ser algo que que sea totalmente diferente al agregado psicológico o al ego. No tendría ningún sentido de que sea un ego el que observe a otro ego, porque nada lograríamos. Por lo tanto, el observador tiene que ser nuestra propia esencia. Es la esencia, es nuestra conciencia la que debe observar al ego para poder hacer conciencia de lo que es el ego, para que no aparezcan las justificaciones dentro de nosotros de por qué hacemos o de por qué pensamos tal o cual cosa, que no aparezca ninguna clase de tipo de autoengaño, ninguna clase de falacia que vaya distorsionando eso que estamos observando, justificándolo y por ende, de alguna manera, descartando ese análisis que deberíamos hacer de eso que estamos observando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros observemos, ¿sí?, desde la esencia. ¿Y qué significa observar desde la esencia? Es observar a través de un estado interior, conectándonos con la esencia. Pero ¿cómo podemos hacer para conectarnos con la esencia? Bueno, para poder conectarnos con la esencia debemos recurrir a otra de las prácticas que hemos visto, que es la práctica del recuerdo de sí. La práctica del recuerdo de sí está íntimamente relacionada con uno de los centros superiores de los que hemos hablado también en la lección, y que son centros superiores porque ya el agregado psicológico, el ego, no puede ingresar, no puede tomar control de ese centro. Solamente la conciencia y el ser pueden tomar control de ese centro. Por lo tanto, el recuerdo de sí es una práctica en la que nosotros nos vamos a conectar con nuestro corazón. Incluso hagámoslo en este mismo momento. Tratemos de sentir nuestro corazón. Tratemos de hacernos conscientes de nosotros mismos a través de ubicarnos en nuestro corazón. Tratemos primero de sentir nuestro cuerpo. Tratemos de hacernos conscientes de nuestro cuerpo. Sintamos nuestras piernas, sintamos nuestros brazos, nuestro torso, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra cabeza, nuestro rostro. Sintámonos a nosotros mismos, hagámonos conscientes de nosotros mismos. Hagamos en este momento la práctica de recuerdo de sí, todos juntos. Vamos a tratar de sentirnos a nosotros mismos, de recordarnos a nosotros mismos. Y para eso vamos a empezar a recordar nuestro cuerpo, a recordarnos a nosotros mismos como un aspecto físico, para poder después ir un poquito más. Tratemos de sentir en este momento nuestros pies. Sintamos también nuestras piernas. Sintamos nuestra cintura. Sintamos también nuestro torso, nuestro pecho, nuestra espalda. Sintamos nuestros hombros.
nuestros brazos, sintamos nuestras manos, hagámonos conscientes de nuestras manos. Sintamos nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestro rostro. Bien, estamos sintiéndonos a nosotros mismos, pero ahora vamos a hacer un paso más allá y vamos a tratar de conectarnos con nuestro corazón. Vamos a tratar de sentir a nuestro corazón. Tratemos de conectar con nuestro corazón. Bueno, si hemos logrado hacer esto, vamos a sentir que ya nuestro estado interno ha cambiado y que hasta si nos mantenemos en ese estado interno, podemos sostener ese estado interno por un tiempo, por unos segundos, quizás por unos minutos. Debemos ir practicando el recuerdo de sí, porque es la práctica que nos conecta con lo que hay dentro de nuestro corazón, con lo que es nuestra propia conciencia, con lo que es nuestra propia esencia. Y desde ese estado debemos tratar de observar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, observar nuestras reacciones. Y cuando nos veamos en las situaciones que la vida nos presenta y donde nos veamos reaccionando y donde nos veamos involucrados o identificados con alguna situación, tratemos de ir al corazón, tratemos de ubicarnos en el corazón y desde allí observar lo que está sucediendo en cada uno de los centros. Tratar de descubrir al agregado psicológico y a sus manifestaciones en cada uno de los centros que estén en ese momento actuando o afectando, pero siempre ubicado desde el corazón. Debemos saber que la práctica de recuerdo de sí es una práctica maravillosa, como todos quizás ya lo estamos comprobando. El término recuerdo viene del latín y es una palabra compuesta. Viene, como decíamos, del latín recordis. El término re significa volver y el término cordis viene de cardias, que significa corazón. Por lo tanto, el recuerdo de sí es volver a nuestro corazón, sentir nuestro corazón, conectarnos con nuestra esencia interior, que es esa fuerza que está allí, internamente, en ese corazón. Eso es lo que somos. Por eso cuando hablamos de recordarnos a nosotros mismos, hablamos de sentir esa esencia, volver a nuestra esencia, volver a lo que somos. Estamos recordando lo que somos. En la medida que vayamos practicando el recuerdo de sí, vamos a ir cada vez desarrollando más la capacidad de recordarnos a nosotros mismos y de conectarnos con nuestra esencia. Y en la medida que vayamos practicando cada vez más la práctica de observador observado, iremos desarrollando cada vez más ese sentido de la autoobservación, que es un sentido de percepción psicológica. Mediante estas dos prácticas maravillosas podemos empezar a avanzar en lo que es el autodescubrimiento de nuestra psicología oculta y de lo que son esos agregados psicológicos que se mueven en los distintos centros y que manipulan o que intentan manipular nuestra máquina a través de sus influencias en esos centros. El último centro que nos queda ver es el centro intelectual superior, que se ubica en el cerebelo, y ese centro tiene la capacidad de percibir o de interpretar o de entender el lenguaje de los símbolos, vamos a decir el lenguaje de las analogías, el lenguaje de las analogías filosóficas. La vida no nos habla siempre de una manera literal. La vida usa ciertos recursos, a veces metafóricos, a veces
analógicos, a veces simbólicos, que debemos ir desarrollando la capacidad de interpretarlos. Así como un sueño se expresa con símbolos, y así como las Sagradas Escrituras de las distintas religiones siempre se han expresado a través del ropaje de los símbolos. Los símbolos y la simbología y las alegorías y las metáforas y las parábolas son parte de ese lenguaje simbólico que es un lenguaje arquetípico de la conciencia, y que la vida también nos habla en ese lenguaje, y que nosotros debemos ir desarrollando la capacidad de interpretar a la vida. Pero para poder conectarnos con ese centro intelectual superior, debemos estar conectados con nuestro centro emocional superior. Y es a través de ese estado interior que podemos empezar de a poco a leer la vida, a leer las situaciones, a interpretar la vida, a interpretar lo que la vida está intentando también mostrarnos. Porque todo eso tiene que ver incluso con una comprensión de lo que está sucediendo, no solamente fuera, sino también dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, hasta aquí esta breve explicación, pero que tenemos, que el objetivo es que ustedes puedan empezar con estas primeras orientaciones a realizar un trabajo eminentemente práctico en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Empezar a llevar esto a la esfera de la práctica, a descubrir realmente dentro de cada uno de ustedes la realidad de todo lo que estamos hablando. Esperamos hayamos sido claros, quedamos también a disposición para cualquier pregunta, para cualquier duda, para cualquier inquietud.